Manifiesto del 16 de enero del 1844. El Manifiesto del 16 de enero de 1844 es un documento político fundamental en la historia dominicana, redactado por los principales líderes del movimiento independentista pocos días antes de la proclamación de la independencia nacional. En este texto se exponen las razones históricas, políticas y sociales que llevaron a los habitantes de la parte oriental de la isla de Santo Domingo a decidir su independencia y a constituirse como un Estado libre y soberano. Por su contenido y propósito, el manifiesto representa una declaración de principios y una justificación pública de la causa independentista dominicana. A continuación, se presenta el texto íntegro de este documento histórico, acompañado de reflexiones que permiten comprender el sentido de sus palabras y el contexto en que fueron escritas. La atención decente y el respeto que se debe a la opinión de todos los hombres y al de las naciones civilizadas, exige que cuando un pueblo que ha sido unido a otro, quisiese reasumir sus derechos, reivindicarlos, y disolver sus lazos políticos, declare con franqueza y buena fe las causas que le mueven a su separación, para que no se crea que es la ambición o el espíritu de novedad que pueda moverle. Cuando un pueblo tiene que explicar por qué quiere ser libre, algo profundamente injusto ya ha ocurrido. Nadie le pide a un hombre que justifique por qué quiere quitarse las cadenas de los pies. Sin embargo, la historia está llena de pueblos obligados a demostrar que su deseo de libertad no es ambición ni capricho. Esa exigencia revela una realidad incómoda: los poderosos siempre intentan disfrazar la dominación como orden y presentar la rebeldía como ingratitud. Este párrafo tiene un tono casi desafiante. No está pidiendo permiso, está dejando claro que la separación no nace de un arrebato ni de una moda política. Nace de algo mucho más profundo, del hartazgo de vivir bajo un poder que no respeta la dignidad de quienes gobierna. Cuando un pueblo llega a ese punto, ya no discute si debe liberarse, lo único que hace es explicar por qué tuvo que hacerlo. Nosotros creemos haber demostrado con una constancia heroica, que los males de un gobierno deben sufrirse, mientras sean soportables, más bien que hacerse justicia aboliendo las formas. Pero cuando una larga serie de injusticias, violaciones y vejámenes, continuando al mismo fin denotan el designio de reducirlo todo al despotismo y a la más absoluta tiranía, toca al sagrado derecho de los pueblos y a su deber, sacudir el yugo de semejante gobierno, y proveer a nuevas garantías, asegurando su estabilidad y prosperidad futuras. Porque reunidos los hombres en sociedades con el solo fin de conspirar a su conservación, que es la ley suprema, recibieron de la naturaleza el derecho de proponer y solicitar los medios para conseguirle, y por la misma razón, tales principios los autorizan para precaverse de cuanto pueda privarles de ese derecho, luego que la sociedad se encuentra amenazada. Los pueblos soportan más de lo que deberían. Aguantan abusos, humillaciones y mentiras porque saben que romper el orden siempre trae incertidumbre. Durante mucho tiempo prefieren resistir en silencio antes que lanzarse al abismo de una revolución. Pero esa paciencia no es infinita. Cuando las injusticias dejan de ser errores y se convierten en un sistema opresor, cuando los abusos no son hechos aislados sino una política constante, entonces la obediencia ya no es prudencia, es una sumisión. Aquí aparece una verdad brutal: ningún gobierno tiene derecho a existir si su existencia se sostiene en la humillación permanente de su pueblo. Cuando el poder se transforma en despotismo, el pueblo no solo tiene derecho a rebelarse, tiene la obligación moral de hacerlo. Porque una sociedad que acepta eternamente la tiranía termina educando a sus hijos para vivir arrodillados. Y ninguna nación que se respete puede aceptar ese destino. He aquí porque los pueblos de la parte del este de la isla antes española o de Santo Domingo, usando del suyo, impulsados por 22 años de opresión y oyendo de todas partes los clamores de la patria, han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la República Haitiana, y constituirse en Estado libre y soberano. 22 años a que el pueblo dominicano, por una de aquellas fatalidades de la suerte, está sufriendo la opresión más ignominiosa. Bien sea que su caída dependiese de la ignorancia de su verdadero interés nacional, bien sea porque se dejase arrastrar del torrente de las pasiones individuales, el hecho es que se le impuso un yugo más pesado y degradante que el de su antigua metrópoli. 22 años a que, destituidos los pueblos de todos sus derechos,
se les privó violentamente de aquellos beneficios a que eran acreedores, si se les consideraba como partes agregadas a la República. Y poco faltó para que le hubiesen hecho perder hasta deseo de librarse de tan humillante esclavitud. 22 años de opresión no son un simple episodio político, son una mutilación lenta de la dignidad de un pueblo. Es tiempo suficiente para que una generación entera crezca viendo cómo sus derechos son pisoteados, cómo su voz no cuenta y cómo su destino se decide lejos de sus manos. La opresión no siempre se impone con látigos visibles. A veces se instala como una costumbre amarga, como una rutina de obediencia forzada que intenta convencer a todos de que así son las cosas y no pueden ser de otra manera. Pero lo más cruel que revela este texto es otra cosa, la posibilidad de que un pueblo llegue a perder incluso el deseo de ser libre. Ese es el triunfo más perverso de cualquier dominación. No basta con quitar derechos. También se intenta apagar la imaginación de la libertad, borrar la esperanza, convencer a los oprimidos de que su condición es natural. Cuando eso ocurre, la esclavitud ya no necesita cadenas visibles, porque se instala también dentro de la mente. Por eso la decisión de romper con ese yugo no es solo política, es un acto de recuperación de la dignidad humana. Es el momento en que un pueblo despierta y se niega a seguir viviendo como esclavo y como si la humillación fuera su destino. La libertad comienza exactamente ahí, cuando la resignación deja de parecer una opción.